mundo muere un niño por violencia. Y todo esto pues no se da a pesar de haber leyes, haber marcos normativos, haber convenios, haber compendios internacionales que garantizan la protección del niño adolescente ante el maltrato, ante la violencia que pueda estar siendo pues víctima en su momento, ¿no? Como sabrán, las consecuencias del maltrato infantil en esta primera etapa de vida puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato se asocia también a trastornos del desarrollo cerebral, trastornos que alteran el desarrollo del sistema nervioso e inmunitario, así también como otros tipos, pues, de sufrimientos o de enfermedades en su salud física o salud mental que puede repercutir a lo largo de su vida, ¿no? O sea, puede ser que este sea causado en la niñez, en la adolescencia, pero que pueda afectar su juventud, su adultez mayor, ¿no? Porque pues esto genera un impacto en el curso de vida de la persona. ¿Cuáles son las situaciones más propensas a poder tener un niño adolescente que sufre violencia con prontitud, ¿no? Bien puede pasar a ser el victimario o a lo largo de su vida a ser víctima. También se pueden presentar problemas de salud mental más comunes como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, entre otros problemas adaptativos a lo largo de su vida. Asimismo, son muy vulnerables al consumo de tabaco, consumo de alcohol y otras drogas, según el contexto y según el entorno, ¿no? La obesidad también es un problema que pueden afrontar, comportamientos sexuales de alto riesgo y embarazos no deseados, sobre todo en la adolescencia. Y bien, con este marco general para poder entrar a lo que es el abordaje de la salud mental en niños y adolescentes víctimas de violencia, pues vamos a presentar algunos aspectos, ¿no? A tener en cuenta para el abordaje, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones específicas en todo momento de la intervención de un niño adolescente víctima de violencia. Y digo en todo momento desde pues la recepción de la acogida o la recepción desde el ingreso al niño adolescente víctima de violencia, ¿no? La atención no debe estar condicionados a trámites documentarios, ¿no? Eh, si vemos a un niño adolescente que viene a pedir ayuda por un tema de violencia, lo primero que se hace es poder atender y los temas documentarios se pueden ir subsanando en el transcurso de la atención o lo puede regularizar post-atención. El espacio en el que podamos atender siempre tiene que ser un espacio privado y seguro que dé las garantías para poder atender a un niño adolescente. El recibimiento en todo momento debe ser cálido, debe ser empático, se debe guardar en todo momento la confidencialidad y dar pues la contención emocional según sea necesario en cada caso, ¿no? En ningún momento se debe confrontar al niño adolescente, ya que muchas veces, sobre todo en la niñez, el tema de haber sido víctima de algún tipo de violencia, el niño pues no tiene conciencia de ello, no sabe qué es ello, ¿no? Por la misma ingenuidad, por el mismo desconocimiento, pues, o también por la misma presión que puede pues hacer el agresor sobre la víctima, ¿no? En la adolescencia, del mismo modo, ¿no? Hay muchos adolescentes entre los 12 y 13 años que todavía están comenzando a, a tener conciencia de lo que es la violencia, sobre todo la violencia sexual, ya que muchas veces el perpetrador, pues con engaños u otras cosas, puede normalizar esta acción que es un abuso, que es un tipo de violencia
en el adolescente. Así que la confrontación, por favor, tratar de no emplear cuando intervenimos y mucho menos pues la revictimización, ¿no? Asimismo, algunas orientaciones para la actuación en los casos ya pues eh, de violencia, siempre hay que tratar de estabilizar al niño, niña, adolescente y manejar la crisis según el contexto, ¿no? Muchas veces pues estos casos ya vienen, por así decirlo, canalizados cuando vienen de otras entidades del Estado, llámese CEN, llámese DEMUNA, llámese Policía Nacional, llámese Ministerio Público, otro, eh, entre otro actor de la comunidad, ¿no? Pero muchas veces se van a dar casos que son detectados en los servicios de salud, en las CIPRES de salud. En ese, en ese, en ese entonces, pues tenemos nosotros que poder manejar la crisis para poder recién dar, pues, la atención, ¿no? Cuando ya hemos detectado y hemos diagnosticado, después de la evaluación, después de haber hecho una evaluación del caso, pues se comunica a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a la entidad que tengamos más cerca al establecimiento y que también salvaguarde y vele por el bienestar del niño adolescente víctima de violencia, ¿no? Muchas veces, pues, no tenemos a la fiscalía cerca, está a 4, 6, 8 horas de nuestro establecimiento de salud, pero sí tenemos una comisaría, tal vez tenemos la DEMUNA, tal vez tenemos el Centro de Emergencia Mujer, que son entidades que de algún otro tipo también salvaguardan la integridad del niño adolescente y pues se activa lo que es el tema el tema de poder pues no salvaguardar la integridad del niño adolescente. En todo momento, desde la primera instancia se aplica el consentimiento informado y en este consentimiento informado pues se hace de partícipe al cuidador, tutor o padre con que va el niño adolescente. Acá me detengo un poquito porque esto del consentimiento informado, a veces hay complicaciones al momento del firmado del cuidador o tutor o padre, ¿no? Muchas veces pues van a haber padres que sí, van a firmar sin ningún tipo de problemas el consentimiento informado, pero van a haber otros casos en donde el padre o cuidador o tutor pues no va a querer firmar, pero sí va a querer que se atienda al niño o adolescente. En todo caso, pues todo eso se deja constatado en la historia clínica al momento de la aplicación del cuestionario. Van a haber otros casos en donde el padre cuidador o tutor no va a querer firmar el consentimiento informado, pero tampoco va a querer la atención, pero el niño o el adolescente sí manifiesta su interés de ser atendido o vemos nosotros que el niño o adolescente necesita una atención. Entonces, todo eso se escribe en la historia clínica y se brinda la atención. Porque primero tenemos que salvaguardar el interés superior del niño o adolescente y más aún si estamos viendo una situación crítica, en una situación de crisis, en una situación donde manifiesta el niño adolescente querer ser atendido. Todo eso se redacta en la historia clínica con hora y fecha en el día de la intervención. En los casos de abuso sexual se realiza también las pruebas rápidas de ITS, VIH y embarazo eh, y los test de embarazo, ¿no? Si están disponibles y se registra todos ellos, los resultados en la historia clínica y en el HISMINS, ¿no? Por eso es muy importante que los establecimientos de salud, desde el primer nivel de atención no especializado en adelante, los centros de salud mental comunitarios, cuenten en sus farmacias al menos con estos kits de emergencia, ¿no? Hay toda una normativa vigente en todo eso. ¿Y por qué? Porque en los registros internos que tiene la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, el Ministerio de Salud, estos últimos registros del 2023-2024, se ha registrado que casi el 70% de los kits a nivel nacional son usados en niños adolescentes. ¿Qué quiere decir esto?
que la demanda del kit de emergencia a nivel nacional se utiliza más en niños y adolescentes, el 70% del 100. El otro 30% se utiliza en jóvenes, adultos y adultos mayores. Eso quiere decir que hay una gran carga de uso de estos kits de emergencia en la etapa de vida infanto-adolescente. Así que es muy importante que ustedes puedan conversar con su jefe de establecimiento, puedan conversar con el encargado de farmacia del establecimiento para poder hacer su pedido y poder tener pues al menos uno o dos kits de emergencia por pues algún tipo de circunstancia que se presente en un niño adolescente víctima de abuso sexual, ¿no? Todas las intervenciones se registran detalladamente en la historia clínica y en la ficha GIS. ¿Por qué? Porque si se llegase este caso a denunciar, a judicializar, o el caso de sospecha pasa a ser un caso positivo de violencia después de la evaluación, después de establecer un diagnóstico, pues la historia clínica pasa a ser una prueba en todo el proceso judicial que pueda afrontar el niño adolescente para hacer valer sus derechos, ¿no? Por eso es importante poder registrar siempre, aparte del peso, talla, la temperatura, el perímetro abdominal, es muy importante poder poner la fecha y la hora de la atención, ¿no? Muchas veces cuando llega el triaje, la atención llega con una hora del triaje, ¿no? Cuando comenzamos a relatar nuestra historia clínica, pues poner ahí, ¿no? Usuario que, se, que llega a atención a las 11:20, tal, porque el triaje tal vez fue a las 10:20, pasó una hora entre el triaje y la atención. Es muy bueno especificar esto porque todos estos detalles, cuando pasa este caso a ser judicializado, valen mucho para poder, pues, ¿no? Evidenciar todas las intervenciones que se realizó al infanto adolescente. Asimismo, se refiere a otro establecimiento de mayor complejidad siempre y cuando la IPRES, o sea, el servicio de salud, no cuente con la capacidad resolutiva del caso de violencia que se esté presentando en su momento, ¿no? Podemos nosotros realizar, si estamos en un puesto de salud del primer nivel no especializado, y digamos por ahí pues no contamos con el servicio de psicología, pero el servicio de odontología, el servicio de medicina ha detectado, el médico ha hecho su evaluación y es evidente el caso de violencia, pues se trata de dentro de la red de la red de salud, se trata de buscar nuestro establecimiento de referencias para temas de salud mental y poder pues derivarlo para poder pues hacer una atención adecuada. Y si no, pues si este establecimiento, el primer nivel, por la complejidad del caso, no puede contener, pues poder derivar al segundo nivel, que son pues, los hospitales 2.1, 2.2, y en otros casos, pues también establecimientos del tercer nivel de atención, ¿no? En todo momento se debe garantizar el seguimiento y el acompañamiento en el proceso de la atención integral a la víctima, niño y adolescente. Por eso es muy importante cuando un caso es detectado y es referido o es atendido en el establecimiento, es bueno poder establecer un tutor del caso, porque en los casos de niños adolescentes hay muy poca adherencia al tratamiento por muchas razones. Porque la familia no quiere que lleve la atención, porque el padre no tiene tiempo, porque le da vergüenza exponer sus cosas que le ha pasado a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. O porque simplemente, pues, el perpetrador del acto de violencia es un miembro de la familia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo ello. Bien, ¿qué servicios especializados tenemos pues en aparte del primer nivel no especializado, ¿no? Contamos con los servicios pues de los centros de salud mental comunitarios en donde tenemos establecidos una unidad de niños adolescentes para el cuidado de la salud mental, en donde normalmente este equipo pues es un equipo interdisciplinario que está compuesto por un psicólogo, una enfermera,
el médico psiquiatra o el médico de familia, que puede brindar una atención integral, más idónea según las necesidades o circunstancias, pues, de cada caso que se presenta. Asimismo, en los hospitales, tanto en el nivel 2 como en el nivel 3, tenemos los módulos de atención de maltrato infantil a adolescentes en salud, denominados los MAMIS, ¿no? Que son, pues, a nivel nacional tenemos 34, ¿no? Y que están implementados específicamente para la atención a niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no? Por estar en un hospital, pues cuenta con los profesionales en psicología, en psiquiatría, en ginecología, en pediatría, que pueden ayudar y sumar en la atención integral del niño adolescente, ¿no? Asimismo, estos establecimientos, así también como el primer nivel de atención no especializado, trabajan de la mano también con los centros de emergencia en mujer, ¿no? Porque pues existe un protocolo de actuación conjunta entre establecimientos de salud y centros de emergencia mujer. Ahora para enfatizar en los puntos ya vistos, ¿no? En todo momento del procedimiento, pues eh, se debe, eh, se debe garantizar pues la privacidad y confidencialidad, observar los signos y síntomas de violencia. Si nuestro establecimiento no cuenta con la capacidad resolutiva, pues tenemos que saber, pues, referir, ¿no? A un establecimiento de mayor complejidad. En todo momento se debe brindar una información en un lenguaje sencillo y comprensible para el niño adolescente. Pues si acá estamos con personas, con trabajadores de las regiones de Loreto, de, de Madre de Dios, de San Martín, Ucayali y Amazonas, en donde pues hay muchas lenguas originarias que se hablan en la población y en el territorio, pues es muy bueno poder, si en el establecimiento de salud algún profesional hablara la lengua originaria, poder pues recibir su apoyo, ¿no? Para tener una mejor comprensión del caso y dar una mejor atención. Si no fuese el caso, es bueno también poder, dentro de nuestra red de salud o dentro de nuestros actores de la jurisdicción, que puedan ser de otros ministerios o de otras entidades que velan por la protección del niño adolescente, también podemos solicitar su apoyo para poder, pues, no tener una mejor comprensión del caso. Asimismo, ¿no? Cuando ya hay un diagnóstico positivo de violencia y otras comunidades en salud, ya sea en salud física o en salud mental, se debe comunicar a las autoridades competentes del entorno, llámese CEN, llámese UPE, llámese PNP, Ministerio Público, o la que haga sus veces en el territorio. Ahora pues pasamos a poder ver, ¿no? Eh, el flujo de atención de un NNA, ¿no? De un niño adolescente víctima de violencia, ¿sí? En ese, en ese, este, en este caso tenemos tres procedimientos: el procedimiento 1, que es la detección; el procedimiento 2, que es la evaluación y el diagnóstico; el procedimiento 3, que es el tratamiento y recuperación. En el procedimiento 1, pues tenemos lo que es la detección, ¿no? Que más o menos el flujo puede venir por dos lados, puede venir referenciado ya de otro sector o un tercero, alguna entidad de base, ¿no? O puede ser, pues, ¿no? Detectado en las IPRES de salud, ¿no? Cuando es detectado por un tercero u otra entidad, nosotros ya no hacemos el procedimiento 1, pasamos al procedimiento 2, ¿no? Para dejar en claro. El procedimiento 1 se realiza por parte de nuestros servicios de salud cuando es detectado en la IPRES, en el establecimiento de salud, ya sea
por el servicio de odontología, servicio de materno, servicio de CRED, servicio de medicina u otro. ¿No? Entonces, no es que la detección es exclusiva del servicio de psicología como pues tenemos acostumbrados, ¿no? La detección puede ser realizado por cualquier profesional de salud, meramente capacitado, meramente pues que conozca y sepa sobre los tamizajes o detecciones en violencia. En ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Es muy importante que los servicios de psicología de los establecimientos de salud del nivel 1, 2 o 3, de cualquier nivel de atención, pueda capacitar a los profesionales de salud en lo que es la detección de un caso de violencia. ¿Sí? Bien. Una vez que se detecta, pues no se realiza pues los otros procedimientos, que es pues la sospecha de violencia, ¿no? Que es la detección, se realiza la entrevista en ese mismo momento por profesional de salud que puede ser un médico, un psicólogo, un obstetra, una enfermera, un odontólogo, según sus competencias y funciones en el establecimiento, para poder identificar signos y síntomas de violencia en el niño, niña, adolescente. También hacer énfasis en los signos de violencia sexual u otra que pueda estar pasando. Después de eso, pues se pasa a registrar y codificar todo este procedimiento, tanto de la aplicación del tamizaje, la entrevista y tal vez la consejería que se pueda brindar en ese momento para que quede pues evidenciado tanto en la historia clínica como en el registro GIS. Si fuese un caso positivo, ¿no? Porque puede ser un caso negativo, ¿no? Pero si fuese un caso positivo, pasamos recién al procedimiento 2. Pero antes de eso, vamos a dar algunas sintomatologías, algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de detección, ¿no? Algunos síntomas físicos, hay hematomas, hay sangrados, tal vez si es un tema de abuso, dolores, golpes, quemaduras, ropa interior rasgada o la ropa pues rasgada, enfermedades de transmisión sexual, o pues puede estar pues puede estar pasando por un proceso de embarazo producto de una violación. Otros síntomas conductuales, retraimiento social, alteración del ritmo de sueño, conductas regresivas, rechazo, muestras afectivas o caricias, miedos o resistencias a ciertos lugares o a ciertas personas, ¿no? Miedo a ir a los servicios higiénicos, dificultades en el aprendizaje, hostilidad hacia algunas personas adultas, compañeros o de su entorno, ¿no? Consumo de drogas y trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia, entre otros síntomas conductuales. Entre algunos síntomas emocionales, sentimientos de desesperanza, tristeza, miedo, culpa, vergüenza, hostilidad, agresividad, baja autoestima, ¿no? Rechazo de su propio cuerpo, desconfianza, entre otros síntomas. Otros indicadores, acude esporádicamente a los servicios de salud, ¿no? Hay infecciones de transmisión sexual, ¿no? Arreglo personal inusual, brinda información falsa, situación de calle, participa en actividades delictivas o manejo de dinero u objetos de procedencia desconocida, ¿no? Todos estos tipos de cosas se puede, pues, dar, pues, noción o luz de algún tipo de violencia, ¿no? Todo esto, pues, lo vamos a verificar ya con la entrevista que se realiza a posterior. Algunas actitudes en el padre, madre, cuidador o tutor, ¿no? Intenta ocultar las lesiones, no puede dar cuenta de cómo se produjo las lesiones, muestra falta de preocupación, mantiene una dinámica familiar rígida, oculta la situación de abuso o maltrato, historias de maltrato en la familia, negación o demora en brindar la atención médica, ¿no? Falta de controles de salud, presencia y episodios de violencia durante la entrevista o la consulta en el niño, niña, adolescente, ¿no? Muchas veces, pues, el papá o la mamá trata, ¿no? De hacer señas, de hacer gestos, o
directamente durante la entrevista poder pues hacer violencia contra el menor o condicionar al niño adolescente, ¿no? Por eso es muy importante cuando se evalúa a un niño adolescente, sí, poder conversar con el padre, pero también poder tener un espacio a solas con el niño adolescente para poder pues no tener una, una mejor información, una mejor entrevista ante el niño adolescente. Ahora pasamos al procedimiento 2, que es la evaluación, ¿no? En esta evaluación, pues, ¿no? Se da, pues, un examen físico, un examen de salud mental. En este tipo de evaluaciones, pues, a veces, cuando estamos en un primer nivel no especializado, disculpen, en un primer nivel no especializado, eh, la podemos brindar, ¿no? Con el personal médico que contamos en el establecimiento. Yo que estoy en el primer nivel no especializado, tenemos la atención por curso de vida y muchas veces pues el médico, la obstetra o el CRED eh, hacen el examen físico y pues denotan algún tipo de maltrato o violencia hacia el niño adolescente y me lo derivan ya realizado lo que ellos han podido evaluar y pues a mí como psicólogo me toca hacer la parte pues de salud mental. Si fuese el caso de que yo detectara primero, porque está viniendo, yo abrí el paquete de curso de vida en el primer nivel no especializado, pues mando por interconsulta medicina, por interconsulta obstetricia o al servicio que sea necesario para que pueda realizar las evaluaciones pertinentes, ¿no? Según pues sus competencias, ¿no? En esta evaluación integral pues se realiza por medio de los profesionales que contamos en el centro. Cuando es un servicio de salud mental comunitario, pues tenemos ahí al médico psiquiatra, tenemos al médico de familia, tenemos a psicología, tenemos a enfermería que nos pueden ayudar a gestionar esta atención integral y poder pues tener una mejor evaluación del caso que se presenta. En los casos de abuso sexual hay una indicación adicional que se tiene que hacer, ¿no? Es teniendo en cuenta si el abuso fue, pues, pasado las 72 horas. Si es pasado las 72 horas, se descarta ITS y se hace seguimiento. En caso de embarazo, que coloque en riesgo de la vida del niño adolescente, se aplica la guía técnica para atención integral de la gestante en interrupción voluntaria por indicaciones terapéuticas, aprobado con resolución ministerial número 486-2014/MINSA, que es una guía vigente donde establecen los parámetros para poder realizar esta intervención. Y si pasaron más de las 72 horas, se administra, si no pasaron más de las 72 horas, o sea, si no pasaron las 72 horas, se administra el kit de emergencia que pues de violencia sexual que está aprobado con resolución ministerial número 227-2019/MINSA, que es una normativa vigente y aprobada, y se hacen los descartes de ETS y otros y se realiza seguimiento, ¿no? En la evaluación integral, eh, en la atención integral, ¿qué se realiza? Se brinda una atención prioritaria a las necesidades urgentes del niño adolescente, que incluyen pues la protección, seguridad, atención en emergencia para estabilizar sus condiciones clínicas, alimentarias, vestimenta, descanso y apoyo emocional. Estas necesidades se abordan ante cualquier otros aspectos, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a hacer el procedimiento clínico, ¿no? Donde hacemos la entrevista, preguntamos los síntomas, sintomatologías, para poder nosotros detectar, pues, algún tipo de diagnóstico clínico y poder ver, pues, si hay un acto de violencia o no. Pero nuestra intervención no sola, nuestra entrevista, nuestra evaluación no solamente tiene que quedar ahí. Como es un niño y adolescente y como muchas veces este acto de violencia se genera eh, en su primer grupo relacional, llámese padres, llámese familiares, llámese amigos, llámese vecindario, es muy importante poder indagar sobre el alimento, la vestimenta, el descanso y el apoyo emocional. No para nosotros
poder cubrir todas esas necesidades, sino para poder derivar a las instancias competentes para que puedan pues garantizar todo ello, ¿no? Ahí pues articulamos con la DEMUNA, con el Centro de Emergencia Mujer, ya que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene residencias para poder acoger a niños adolescentes, ¿no? Podemos también articular con la SUPE, que son las unidades de protección especial hacia el niño adolescente, ¿no? Por eso es muy importante poder ver esta situación. Asimismo, ¿no? En la entrevista se realiza de manera respetuosa, con un enfoque de bienestar, con el objetivo de no revictimizar. Preferiblemente la entrevista es conducida por un profesional en psicología, ¿no? Preferiblemente, ¿no? Profesional de psicología. Y también tenemos que poder también preguntar al niño adolescente si se siente cómodo con el profesional que le está interviniendo, ya que muchas veces en los actos de violencia el tema del género también puede generar algún tipo eh, de temor o miedo según pues quién haya sido el perpetrador, ¿no? A veces si el perpetrador ha sido un varón y está con un niño, está con una niña y es varón el que está realizando la entrevista, muchas veces eso puede sesgar o puede limitar una buena entrevista en su momento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. En caso el niño o niña no pueda desplazarse, el personal de salud se traslada hacia donde se encuentra el niño o niña adolescente, teniendo pues las coordinaciones pertinentes, ¿no? He visto pues muchas veces, yo acá en el primer nivel se ha presentado un caso de violencia, acá donde yo trabajo son blogs, ¿no? Ha sido en un blog, no se han manifestado, por ejemplo, de un niño adolescente que estaba en abandono, en situación de calle, ¿no? Y que era violentado por un familiar. Entonces coordinamos con la Policía Nacional, coordinamos con el Centro de Emergencia Mujer La Jurisdicción y pues el servicio de psicología y con otros, ¿no? Con otros profesionales de la IPRES, la trabajadora social, una enfermera, hemos podido acudir para poder pues, ¿no? Atender, ¿no? Y poder ver pues las necesidades del niño adolescente, ¿sí? Se utiliza en las actividades el recurso que fomente un ambiente de confianza y permita al niño o niña adolescente expresar. En los casos de niños, es muy bueno poder intervenir por medio del juego, con colores, con muñecos, para que puedan ellos sentirse más acogidos, puedan sentirse más cómodos y puedan expresar de mejor manera. En casos de adolescentes, ¿no? Es mucho más manejable poder tener una entrevista. Durante la evaluación no se trata pues de culpabilizar, ¿no? Al niño ni adolescente por la violencia sufrida y en todo momento se garantiza su derecho a la vida, a la salud y el cuidado integral, ¿sí? Después de la evaluación, pues pasamos a establecer una conclusión diagnóstica. Esta conclusión diagnóstica, pues, puede dar como positivo a un caso de violencia, que son todas las T74, la Y05, la Y07, la Y08, en sus tipificaciones que tiene según el CI10, ¿no? Asimismo, también es muy importante en esta evaluación poder determinar si hay otra complejidad de salud, si hay otro diagnóstico en salud, ya sea psicológico o sea físico, ¿no? Como les decía, pues un acto de violencia puede dar un daño en la salud mental, llámese ansiedad, depresión, estrés, trastornos de lactación, entre otros, o también pues puede afectar también pues la salud física del niño adolescente, ¿no? Se trata ahí de identificar y si es un caso de salud física, pues se trata de hacer la interconsulta con medicina para que pues también pueda hacer la evaluación o en este acto de atención integral el médico ya haya intervenido algo, haya podido diagnosticar algo también, ¿no? Como causa de la violencia. Y así se pueda tener pues una mejor precisión de la situación del caso, ¿no? Bueno, ya les comenté que si hay un tema de abuso sexual, ¿no? El kit, se hace uso del kit de emergencia y se toman las medidas preventivas y tratamiento para la infección
de transmisión sexual si fuese necesario. La evaluación de salud mental identifica factores de riesgos y protectores relacionados con la violencia y se articula con otros servicios de salud y programas intersectoriales según la gravedad de cada caso, ¿no? Es muy importante poder hacer esto. Recién acá, pues, se pasa ya a generar la articulación porque ya estamos convencidos, después de una evaluación y una conclusión diagnóstica, que sí hay violencia y hay otros daños colaterales que está presentando el niño o adolescente. En el procedimiento 3, que es el tratamiento y recuperación, pues tenemos como principal pues el tratamiento en salud mental, tenemos la terapia de juegos y es en niños, y pues después de la evaluación y la conclusión diagnóstica se establece lo que es el plan de atención individualizado, el famoso PAI, donde se establece un plan de atención específico según las necesidades de cada caso, considerando si el niño o niña adolescente está en alto riesgo o presente algún tipo de situación compleja a causa de la violencia. En este PAI pues se establece la problemática, se establece las actividades que se van a trabajar, se establece pues el tiempo que se va a trabajar, las sesiones que se van a trabajar y asimismo pues se establece un tutor o un responsable de el caso, ¿no? Como les comenté, pues en los casos de violencia, sobre todo en niños adolescentes, hay muy poca adherencia al tratamiento por diversos factores que pueda pues presentarse en ese momento sobre el niño adolescente. Asimismo, en el tratamiento de recuperación es preferible que la atención pues sea por parte del equipo multidisciplinario. Normalmente este equipo está conformado pues por un médico psiquiatra, un médico de familia, psicólogo, trabajadora social, enfermería, entre otros, según la necesidad. Muchas veces también entra a tallar lo que es el tecnólogo médico, en terapia ocupacional o lenguaje, por alguna pues afección o consecuencia por violencia que ha vivido el niño adolescente, ¿no? Así también pues entra a tallar muchas veces el químico farmacéutico para poder dar pues la medicación según sea pues la necesidad de cada caso, ¿no? Así que es muy importante poder trabajar de manera multidisciplinaria. En el tratamiento, en las intervenciones, pues tenemos lo que es el acompañamiento clínico psicosocial, tenemos las intervenciones individuales, tenemos la intervención eh, grupal, las intervenciones familiares, la psicoeducación, la psicoterapia, el tratamiento psicofarmacológico, las visitas domiciliarias y las sesiones de movilización de redes de apoyo. En estas dos últimas, quisiera darle un poco más de énfasis, sobre todo a las visitas domiciliarias, porque muchas veces tomamos a las visitas domiciliarias como para poder cerrar el paquete. Y cuando no necesariamente es por eso, las visitas domiciliarias se pueden realizar ante, por ejemplo, si el niño adolescente no está viniendo a sus citas, si el niño adolescente sí viene a sus citas, pero no manifiesta que hay mucha situación, pues, de conflicto en casa, se hace una intervención en casa, ¿no? Con la familia. También se hace, pues, para verificar si las medidas tomadas por los padres, si el adolescente o el niño en sesión se están dando, para verificar. Y en el último de los casos, pues, es para poder cerrar el paquete de atención, que es una intervención que se tiene que dar, ¿no? Asimismo, las sesiones de movilización de redes de apoyo es muy importante porque ayuda a poder sensibilizar y concientizar al niño adolescente a que no está solo, a que a pesar de vivir un acto de violencia, hay otras instituciones, hay otras redes que pueden ser de apoyo en su comunidad, que ayudan también a que ellos sean agentes protectores para otros compañeros o otras personas de su edad que estén pasando por un acto de violencia y sepan a dónde comentar, a dónde ir, ¿no? Mira, sí, acá existe una DEMUNA, que existe un UPE, que existe un centro de emergencia mujer, existe un centro de salud en donde me han atendido y todo. Pues es muy importante poder hacer participar en las sesiones de movilización de redes de apoyo a los usuarios víctimas de violencia. Y
Bueno, algo que quisiera recalcar antes de poder terminar es la conformación de los comités intersectoriales de violencia, que son estos comités que están normados y dispuestos justo en el protocolo de actuación conjunta entre establecimientos de salud y centros de emergencia mujer. Actualmente a nivel nacional tenemos más de 270 comités activos, ¿no? A nivel nacional, en donde pues el establecimiento de salud es el que lidera estas mesas, este comité intersectorial en violencia, ¿no? Estos comités son aprobados con resoluciones directoriales de las unidades ejecutoras a la cual pertenece la red de salud, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque en estas reuniones en estas mesas de trabajo, en esta mesa de concertación de salud en violencia que se da en la CIPRE de salud, se invita a las otras instituciones, ya sea del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, al Ministerio Público, al CEN, a la UPE, a la DEMUNA, u a otras organizaciones de base que trabajen a favor del niño adolescente víctima de violencia, a poder establecer actividades de intervención en el territorio, a poder establecer flujos de atención en el territorio, a poder tener una mejor comunicación en el territorio de los casos de violencia. ¿Sí? Así que por eso es muy importante poder fomentar esto, ya que muchas veces estos grupos, estas mesas de trabajo, ayudan a poder, este, viabilizar, a poder articular de manera más óptima y de manera más oportuna los casos de violencia que se presentan en los niños y adolescentes. Muchas gracias. Con eso pues quedo atento a alguna pregunta o alguna interrogante que se pueda presentar. Muchas gracias al psicólogo John Loaiza. Él es casi parte de la familia de la Dirección de Salud Mental del equipo. Em, Quisiera saber si existe alguna consulta para él. Aprovechemos que tenemos al experto en maltrato para que podamos hacer las consultas. Maltrato infantil. ¿Alguna casuística particular que quieran consultar a John Loaiza? Fiorella. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, adelante. Hola, buenos días. Quería consultar, yo laboro en un puesto de salud de complejidad 1-2. Soy psicóloga. Quería consultar, cuando llega un caso por violación sexual positivo, ¿podemos hacerle la atención en mi establecimiento o tendríamos que derivar al centro mental comunitario más cercano? Bien. A ver, primero, pues tu pregunta es muy general, pero a ver, te explico en los temas de abuso sexual. Cuando es un tema de abuso sexual y viene para evaluación, nosotros no podemos realizar la evaluación porque en los casos de abuso sexual y tocamientos indebidos o en los casos de personas, de niños adolescentes con alguna discapacidad, lo realiza, por ley, lo realiza medicina legal del Ministerio Público, ¿no? Ellos realizan la evaluación
la vas a pasar por medicina legal para que te dan el tema de salud, de salud física y también programan cámara GES. Pero nosotros, después de eso, ¿no? Según la necesidad del caso, según la evaluación que se pueda dar o que te puedan brindar, ¿no? Y si tú crees que no hay complejidad y lo puedes abordar en el tratamiento de salud, sí, pero si presentan complejidad de moderado a grave que no lo puedes contener en tu establecimiento de salud, pues lo tienes que derivar a un centro de salud mental comunitario o también a los servicios, pues, de maltrato infantil, MAMIS, que hubiese en el territorio. Pero si te llega el caso, ¿no? Si te llega el caso sin evaluación, sin nada, lo han detectado así en el establecimiento de salud, tú al toque articulas con la Policía Nacional porque es un caso de abuso sexual, ¿no? Se hace el procedimiento de la guía de intervención en abuso sexual, ¿no? Donde participa el médico, participa el obstetra, donde participan un equipo interdisciplinario de la IPRES y pues damos parte al instante, inmediatamente, a las instituciones competentes, ¿no? Lo otro puede ser, ¿no? Lo otro puede ser que llegue el caso, ya ha sido evaluado, ya ha pasado por médico legista, ya ha pasado por cámara de y llega para tu tratamiento, ¿no? Llega para tu tratamiento para que tú lo brindes. Pero si tú en el primer contacto ves que no cuentas con la capacidad resolutiva, o sea que el niño adolescente víctima de abuso sexual necesita otras intervenciones por la misma situación que presenta, lo derivas a otro establecimiento de mayor complejidad, que puede ser un centro de salud comunitario o puede ser, pues, no, los servicios del MAN, ¿no? Eso sería, Fiorella, en poder atender tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Fiorella. Eh, em, Voy a leer la consulta del doctor Carlos Chuquisuta. Gracias por estar presente en la reunión del día de hoy. Los niños y niñas con TDA tienen mayor riesgo de sufrir maltrato físico por sus cuidadores quienes intentan castigarlos para que se porten mejor. Por eso, los niños víctimas de maltrato físico es importante ver antecedentes de problemas de conducta que puedan orientar el diagnóstico. Muchas Claro, gracias, doctor John. Gracias, doctor Carlos, gracias, Héctor, por la pregunta. Por supuesto, ¿no? Por eso, como les comento y les comenté al inicio, en la detección de sospecha de maltrato, no es específicamente el servicio de psicología que pueda detectar. Lo puede hacer cualquier servicio del establecimiento, ¿no? Muchas veces en el CREP, pues ya se ve, ¿no? Cuando están haciendo la evaluación CREP, se ve pues que hay síntomas de maltratos o se sabe pues que el niño tiene alguna comorbilidad en salud mental, puede ser TEA o puede ser TDAH, ¿no? O algún problema de conducta. Entonces, cualquier profesional de los servicios de salud puede detectar. Y en la evaluación, ya que se realiza como una sospecha de un caso positivo, que realizan los servicios de psicología, hacen toda esta evaluación para poder determinar, pues, no, si hay violencia o no. Pero sí, las personas con TEA o problemas de conducta o TDAH, pues, a veces son más vulnerables a recibir violencia, no solamente por el cuidador, sino también por su entorno. Muchas gracias. Agradecemos la participación del psicólogo John Loaiza, em, y damos pase y agradecemos su participación, también la del doctor Carlos Chuquisuta. Y ya nos acompaña en la sala el doctor Héctor Ocampo. Él es médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. Él nos ha acompañado durante todas estas capacitaciones. Es la última reunión que tenemos con la macroregión Oriente. Desde la Dirección de Salud Mental le agradecemos su participación, doctor. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, a ver, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Y está? ¿Y logran visualizar el PPT en sus pantallas?
Sí se logra ver, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante, tan crucial, es tan ahora tan habitual como es la depresión en niños y adolescentes, ¿no? Hace muchos años que se viene estudiando estos temas y como pueden ustedes apreciar en esta lámina, se habla de salud mental, de emociones, no con el término de salud mental, pero sí, por supuesto, de emociones, de temperamentos, de caracteres, de comportamiento de las personas desde los albores de la humanidad, desde que se gesta o desde que se inicia esta época moderna de la humanidad, ¿no? Estas grandes civilizaciones, Grecia, Roma, con estos grandes representantes como Hipócrates, por ejemplo, Platón, empiezan a definir algunas situaciones, algunos estamentos, algunas estancias que tienen que ver con el miedo, la tristeza, la alegría, los temperamentos, etcétera. Y poco a poco esto va avanzando en el tiempo y aparecen otros grandes personajes de la historia mundial como Galeno. Y es importante detenernos aquí porque él habla de la melancolía, la cual no solamente se encuentra en el cerebro, sino también en el estómago o en todo el cuerpo. Y este dato es importante porque si nos trasladamos al finales del siglo XX y al siglo XXI, sabemos que el estómago es considerado ahora como el segundo cerebro por las grandes cantidades de serotonina que contiene, ¿no? Se habla mucho sobre la conservación de la flora bacteriana, los probióticos, los prebióticos, no solamente para problemas del neurodesarrollo, sino también para mantener un estado emocional equilibrado, ¿no? Entonces, desde esa época ya se decía, se sospechaba, se presumía que el estómago tenía mucho que ver aquí, ¿no? Sí, seguimos avanzando en los siglos y encontramos a personajes importantes como Wright, como Barton, como James Parkinson, que es este último en el siglo XIX, más o menos en las primeras décadas del siglo XIX, que admite ya la existencia de una forma de melancolía, no solamente en adultos, sino también en la infancia. Al finales del siglo XX, se escribe un poco más ya sobre esto, ¿no? Existe, por ejemplo, por Charles West, una publicación de lectura sobre niños con depresión. Es una lectura a manera de diálogo muy interesante donde narran 12 casos de niños y adolescentes con sintomatología que actualmente consideraríamos depresiva. Y Freud en el siglo XX, pues habla ya de esta depresión, no solamente de sus causas biológicas, sino también de los vínculos que existen con el medio ambiente o con las figuras de apego. Y es en el siglo XX donde aparecen también los DSM, en la versión quinta que estamos ahora, en donde se definen ya los criterios, ¿no? Tanto para ansiedad como para depresión y para todos los trastornos mentales que existen. La definición que les traigo a continuación es muy precisa, muy concisa, porque en pocas palabras nos dice básicamente lo que tenemos que recordar. Por ejemplo, es la presencia, la depresión es la presencia de ánimo triste, vacío o irritable. Esta palabra irritable es algo que nos va a acompañar durante los diagnósticos para niños y adolescentes que van acompañados de cambios somáticos y cognitivos. Son muy frecuentes los cambios somáticos, que ya los veremos en los criterios diagnósticos en esta población, en este grupo etario, y que afectan considerablemente la capacidad funcional. Recuerden que tristeza no es igual que depresión, tristeza es un sentimiento, la depresión ya es un diagnóstico, incluye muchos más factores, muchos más variables, y es importante siempre ver la capacidad funcional. En este grupo etario, lógicamente, esa disfunción será las alteraciones que tenga el niño o adolescente en su aprendizaje, en la escuela, en el colegio y en sus vínculos con su grupo primario de apoyo, que es su padre, su madre, su familia cercana o sus pares, que son sus amigos. Muy bien, el DSM-5 nos propone estos diagnósticos como el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, a diferencia del DSM-4, donde no se planteaba este diagnóstico y los trastornos depresivos estaban incluidos o formaban parte del mismo grupo con el trastorno bipolar.
Ahora ya no, el DSM-5 lo separa, la bipolaridad va por un lado, el trastorno depresivo va por otro, a pesar de que, digamos, en algunas clasificaciones todavía no oficiales, pues pertenecen a este grupo inmenso del espectro de los trastornos afectivos. Pero aparece esta desregulación disruptiva del estado de ánimo para no diagnosticar apresuradamente a bipolaridad en niños o adolescentes. Entonces, este diagnóstico está reservado para esos cuadros de ira permanente en la infancia o en la adolescencia, ¿no? El trastorno depresivo mayor, en segundo lugar, que es lo que nos reúne el día de hoy, trastorno depresivo persistente, que reemplaza a la distimia, el trastorno disfórico premenstrual, que se da justamente en esa etapa del ciclo premenstrual, o sea, segunda fase del ciclo premenstrual, y el trastorno inducido por sustancias y el trastorno depresivo debido a otras afecciones médicas. Una vez que hemos visto este planteamiento del DSM-5, es importante recalcar la incidencia. Según la OMS, los datos del 2024 ubican a una incidencia de 1.4% en adolescentes con depresión, si la edad corresponde a 10 o 14 años, mientras que la cifra se eleva a 3.2 si es que el grupo investigado, el grupo estudiado es de 15 a 19 años. Eso quiere decir que a medida que avanza en edad el infante, el niño, pues la prevalencia es mayor. En Estados Unidos las cifras que se manejan son muy parecidas, van del 1.8 al 4.3. En la mayoría de países se manejan cifras muy parecidas, aunque en algunos, sobre todo países europeos, podemos encontrar cifras hasta de 8%, pero son no muchos, ¿no? La mayoría, pues, va a ubicarse entre estas cifras de 1.4 a 3.2% en la prevalencia. Es importante saber que en los hospitales pediátricos de Estados Unidos, donde se han hecho estudios al respecto, se ha encontrado que en niños con algún diagnóstico pediátrico el 7% padece depresión y esta cifra aumenta si es que la sintomatología afectiva tiene mucha relación con sintomatología física, como por ejemplo cefalea, dolores abdominales, náuseas, etcétera, ¿no? Y ahí nos indican una cifra de 40% si es que hay cefalea comórbida. La relación entre niños y niñas en edad preescolar y escolar es más o menos de 1 a 1, ¿no? Un niño con depresión versus una niña con depresión. Pero si la edad es superior a 10 años, ya la cifra o la relación o la razón cambia de 3 a 1, siendo mayor en el sexo femenino. Inclusive cambia no solamente la parte numérica, sino también la manifestación. En el sexo femenino, esta irá mucho más ligada hacia la ansiedad, mientras que en el sexo masculino, pues el comportamiento está más relacionado con la agresividad y con la violencia. Esto se va a mantener no solamente para el caso de depresión, sino también para el caso del espectro de la ansiedad, ¿no? El impacto de la depresión es gigantesco, está dentro de las 10 causas que originan incapacidad en el mundo. 3 de estas causas pertenecen a la salud mental y entre ellas está la depresión, tanto en todos los grupos etarios, ¿no? La depresión, la esquizofrenia y el uso y abuso de sustancias. Entonces, el impacto, la inversión, la preocupación que genera esto a nivel mundial es muy grande, ¿no? Los países desarrollados invierten mucho dinero en políticas de salud para poder identificar, detectar, diagnosticar, tratar. Y eso no solamente queda en el primer mundo, sino también en países latinoamericanos, en países en vías de desarrollo, pues los gobiernos, en este caso el Ministerio de Salud, hacen esfuerzos gigantescos para poder identificar estos casos, tratarlos, ofrecer una rehabilitación adecuada y eso se hace a diario en el nivel primario de atención, centros de salud mental comunitarios, por ejemplo. Ahí tenemos algunas cifras de los gastos, de toda la inversión que se da para poder paliar estos casos, ¿no? Vemos que los trastornos por ansiedad y por depresión pueden afectar significativamente la asistencia a la escuela y eso lo vimos en la definición, la funcionalidad. ¿Cuál es la función de este grupo etario?
el aprendizaje, la escuela, la integración, ¿no? Aquí lo dice claramente, y el retraimiento social puede agravar el aislamiento y la soledad, y por ende la depresión, la cual puede llevar en grupos etarios ya un poquito mayores a la ideación suicida, al planeamiento suicida o al suicidio en el peor de los casos. Dentro de la etiología y la patogenia, como la mayoría de trastornos mentales, pues vemos que la etiología y la patogenia es variable. No existe una causa única, valga la redundancia, para poder determinar cuál es el origen del problema. Y estas causas van desde el campo de la genética, desde el campo cognitivo, biológico y por supuesto familiares y sociales. Los últimos estudios han orientado su norte hacia la investigación en el campo genético. No es la que presenta la heredabilidad más alta, como por ejemplo en el caso de algunos problemas de neurodesarrollo o trastorno bipolar, pero sí hay un considerable porcentaje que va entre el 40 al 65%. Y hay muchos genes implicados. Si bien es cierto, al inicio, esta investigación se centró en genes que tienen que ver con el transportador de serotonina, 5-HTT-LPR, por ejemplo, pero ahora también hay estudios que involucran a otro tipo de sustancias o de genes que controlan otro tipo de sustancias, como por ejemplo el GABA, el glutamato, la sustancia P, la dopamina, etcétera. Y hay muchos cromosomas implicados. Hay un estudio, uno de los últimos, donde se involucra el cromosoma 3, brazo largo del cromosoma 3, en donde también hay y se han visto polimorfismos para el transportador de serotonina en algunos locis. También tenemos pues un componente etiológico que tiene que ver con este desbalance de los neurotransmisores, sobre todo de esta cadena que empieza desde el triptófano y su conversión en serotonina en otro tipo de sustancias que tienen que ver con la inflamación de áreas importantes del cerebro que son origen de problemas emocionales, de alteraciones emocionales y conductuales. También hay alteraciones neuroanatómicas que, si bien es cierto, no son específicas ni patognomónicas para el trastorno depresivo, pero que se encuentran y se ven a largo plazo ya como datos, como hallazgos en algún examen de imagen, ¿no? Como estas alteraciones ventriculares, alteraciones en la corteza prefrontal, en el sistema límbico, en los núcleos de la base, etcétera. Y no menos importante son todos la etiología que tiene que ver con problemas familiares o sociales. Es importante hacer una historia clínica muy precisa para poder rastrear e investigar los antecedentes familiares de importancia, sobre todo los que tienen que ver con depresión, suicidio, bipolaridad, trastornos de conducta, etcétera. Y, lógicamente, el ambiente social en donde se desarrolla el niño, si ha sido un embarazo deseado, programado, si el sexo era acorde con el que esperaban los papás, etcétera. Todo esto tiene que ver con el ambiente en donde el niño nace, donde le esperaban, donde crece, y esto también influye dentro de la etiología, así como del pronóstico del problema. Tenemos los criterios de depresión mayor planteados por el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, versión 2003 en inglés, 2015 en español, que ya los conocen perfectamente. Son estos 9 criterios y 2 son los más importantes, los que nunca deben faltar, ¿no? Que es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, ¿no? Según depende de la información subjetiva o de la observación, y la disminución importante del interés o placer por casi todas las cosas que antes sí producían placer en el niño o en el adolescente, ya que ese es el grupo que estamos evaluando. Nos plantea el DSM-5 este tiempo de 2 semanas de la presentación de los síntomas, pero generalmente vemos que ese tiempo es mucho mayor. El CIE-11, que es la nueva clasificación de la OMS, plantea un tiempo inclusive ya no marcado por los días, las semanas o los meses, sino nos da, dentro de la flexibilidad que significa la aparición del DSM-11, del CIE-11 para los diagnósticos, nos da esa flexibilidad en el tiempo, porque no siempre se ajusta al tiempo planteado por este sistema diagnóstico o clasificatorio.
Bueno, tenemos otros síntomas igual de importantes, pero que pueden o no pueden estar presentes, como alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, agitación o enlentecimiento, fatiga, sentimientos de inutilidad, que lo pueden expresar niños o adolescentes ya un poco más grandes, ¿no? Y disminución en estas áreas importantes como la atención, la concentración y memoria y los pensamientos recurrentes de muerte. Aquí tenemos algunas características, ¿no? Basadas también en el DSM-5 y en sistemas clasificatorios, porque recuerden que los criterios son los mismos. Los criterios para los adultos son los mismos que se utilizan para los niños, con la diferencia o con el agregado que hace el DSM-5, que en lugar del ánimo depresivo podemos encontrar irritabilidad en la población infanto-juvenil. Pero aquí está este sistema clasificatorio español, ha querido un poco desglosar y, de acuerdo a los trabajos que han realizado, ver cuáles son los síntomas que se presentan según la experiencia española en estos grupos etarios, en la edad preescolar, en la edad escolar y en la adolescencia. Y vemos que la irritabilidad, la apatía, los problemas de llanto, los trastornos de conducta son un poco más frecuentes en la etapa preescolar, donde el niño quizá no puede identificar algún tipo de sentimiento o de emoción y no puede todavía ponerse en los zapatos de otra persona, no puede ejecutar correctamente la teoría de la mente. Pero ya es en la edad escolar en donde puede ya manifestar un poco de manera más clara y precisa la expresión de tristeza, de llanto, esta hiperactividad o lentitud, los sentimientos de desesperanza, el bajo rendimiento. Y aquí es importante la aparición de estos síntomas somáticos que se ven no solamente para criterios de depresión en la población infanto-juvenil, sino también para el diagnóstico del espectro de la ansiedad, cefaleas, gastralgias, etcétera. Y empiezan a aparecer las ideaciones suicidas, ¿no? Porque según la evolución natural de la tristeza o de la angustia en un niño, pues empieza ya a aparecer algún miedo a la muerte, ¿no? Que no está tan presente en chicos más pequeños. Entonces ya se pueden plantear la idea de muerte como una idea, digamos, que la pueden analizar, interiorizar, ¿no? Desmenuzar. En cambio, en la adolescencia los criterios son ya mucho más parecidos a los que utilizamos en el adulto. La sintomatología es casi la misma y tenemos ahí un listado, ¿no? Que va desde el ánimo deprimido, la pérdida de interés o placer, llamada anedonia, las dificultades en la concentración, el cansancio, el aburrimiento tan frecuente en esta población que va a ser evaluada, que a veces es uno de los síntomas cardinales que encontramos en esta gama de síntomas que no son muy precisos a veces. ¿Correcto? Trastornos del apetito, del sueño y la ideación suicida un poco más estructurada, si fuera el caso, porque ya tienen las herramientas cognitivas para poder estructurar un pensamiento casi al nivel de un adulto, lógicamente, ¿no? Es importante también utilizar el diagnóstico siempre es clínico, pero podemos echar mano de algunos instrumentos que tenemos, que tenemos en nuestro trabajo diario, como por ejemplo el Pediatric Symptom Checklist, que es la lista de síntomas pediátricos, que es una herramienta de fácil utilización, de fácil aplicación, que ustedes la tienen ahí a la vista. Tiene 17 ítems y estos 17 ítems son preguntas muy, muy sencillas, muy fáciles de hacer. Y tenemos tres opciones para que el paciente conteste: nunca, a veces y frecuentemente. Aquí en la lámina que viene tenemos ya la evaluación por dimensiones, ¿no? Son 17 ítems, de los cuales del 1 al 5 evalúa la parte de problemas emocionales o internalizados. Del 6 al 10 evalúa la parte de problemas de atención. Y del 11 al 17 evalúa problemas de conducta. Entonces es una evaluación bastante completa, ¿no? Y que puede ser desglosada en estas tres dimensiones como se las están planteadas en esta lámina. El puntaje va desde 0 hasta 34, ya que nunca es calificado con 0, a veces con 1 punto y frecuentemente con 2 puntos, ¿no? Entonces el puntaje menor es 0, el puntaje mayor es 34. Por dimensiones, por ejemplo, del 1 al 5, mayor de 5 indica riesgo de afección emocional. En el ítem de 6 al 10, un puntaje mayor de 7, riesgo de afección en la atención.
Y del 11 al 17, un puntaje mayor de 7, riesgo en problemas de conducta. Si sumamos todo y nos da un puntaje mayor de 15, riesgo en una afectación psicosocial. ¿Por qué psicosocial? Porque evalúa estas tres dimensiones que son distintas. Entonces ahí podemos utilizar, tenemos una herramienta fácil y de libre acceso que la pueden usar. Las comorbilidades o situaciones que se presentan junto con los problemas de depresión en los niños y adolescentes son a la cabeza ansiedad. Ansiedad y depresión son primas hermanas tanto en nuestra población infanto-juvenil así como en la población de adultos. De hasta del 20 al 70% es la incidencia en la comorbilidad. Pero también tenemos que tener en cuenta los trastornos de conducta, que siempre están presentes, o en la mayoría de los casos están presentes en nuestra población infanto-juvenil. Es más, cuando el paciente llega por primera vez a su historia de primera vez, a su AIS, ¿no? Esta evaluación multidisciplinaria, pues generalmente tiene un diagnóstico de conducta de ingreso hasta que vayamos viendo, analizando, conociéndolo, de repente entrevistándonos con el papá, con la mamá, con la tía, con el cuidador o cuidadora o con la persona que está con él en la escuela para ir definiendo y puliendo algunas características. No es tan sencillo establecer diagnósticos definitivos en población infanto-juvenil, sobre todo trastorno bipolar, por ejemplo, es que es un reto siempre llegar a un diagnóstico de ese tipo. Entonces, siempre es importante dar ese chance de conocer bien al infante para poder establecer y diferenciar, sobre todo con trastornos de conducta, que es una comorbilidad alta aquí. Tenemos en primer lugar el oposicionista desafiante, representa el 45%, y un trastorno de conducta no especificado del 33 al 55%. También es importante recalcar esta unión TDAH-depresión, que cada vez se ve más. El curso y pronóstico depende de muchos factores, ¿no? Depende, en primer lugar, de la filiación al tratamiento, de la adherencia al tratamiento, y para eso necesitamos tener un vínculo estrecho desde el punto de vista terapéutico con los papás o con las personas que cuidan al niño, para que puedan entender lo que les estamos planteando, para que puedan comprender el diagnóstico que tiene el niño y para que puedan colaborar con la estrategia de tratamiento que le vamos a sugerir, que puede ser, perdón, psicoterapéutica o farmacológica más psicoterapéutica, dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? O de la intensidad del caso. Por lo tanto, el curso y pronóstico varía, ¿ya? Puede ir desde una tasa de recuperación del 50 al 90%, pero también hay tasas de recaídas, como veremos a continuación. El 40% de adolescentes con trastorno bipolar muchas veces inician con un trastorno depresivo. No se preocupen, en la población infanto-juvenil los diagnósticos pueden cambiar, no necesariamente son eternos. Por eso es importante conocer bien al niño, ampliar bien la historia. No se puede correr en las evaluaciones con niños y adolescentes. Es importante, perdón, tomarse el tiempo adecuado para poder conocer bien al niño, su entorno familiar, las personas con las que vincula, su escuela y su historia familiar y genética. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues tenemos aquí una lista, ¿no? Que nos plantea el DSM-5, y me quiero detener en el tercer ítem, que es otros trastornos médicos. Es importante que el médico que evalúe, médico general, psiquiatra general o psiquiatra de niños y adolescentes, pueda establecer, pueda evaluar correctamente si el niño tiene o no, o está en la capacidad de poder descartar si el niño tiene o no alguna condición física, médica, biológica. Es importante destacar la encefalitis autoinmune, ¿no? O por receptores NMDA, que si bien es cierto, no es muy frecuente, pero es una afección que afecta, una afección que compromete la conducta y las emociones en los niños, pero de manifestaciones súbitas. Hay cambios súbitos en estos niños, entonces es importante hacer una evaluación neurológica correcta también, ver si es que no hay, si los pares craneales están bien, ver, por ejemplo, que no hayan signos de rigidez de nuca, etcétera. Para eso se necesita que el médico evaluador, ¿no?, esté en las condiciones y pueda tomarse el tiempo, sobre todo, de hacer una evaluación mental,
y neurológica del niño completa para poder justamente separar, ¿no? Estas situaciones, si es que fuera el caso. Lupus, por ejemplo, es muy frecuente y es uno de los criterios de activación de lupus en niños y adolescentes, los cambios de conducta. Entonces pueden coexistir problemas de hipotiroidismo también, epilepsias, anemia, etcétera. Entonces es importante ver, sobre todo en esta población infanto-juvenil, ver algún condicionante de enfermedad médica. Algunos otros diagnósticos, bueno, bipolaridad, trastorno de abuso de sustancias, disfórico premenstrual, con algunas características que las tienen ahí, pueden luego repasar o ampliar para poder hacer esta diferenciación entre un diagnóstico y el otro. Pero sí es importante esta parte, la parte física, evaluar bien al niño si es que no hay ningún otro condicionante que pueda estar generando estos cambios. Hasta ahí, las ideas fuerza, vemos que la etiología y patología es variable, no es una sola. Los síntomas varían según la edad, si bien es cierto, son los mismos que rigen para el grupo de adultos planteados por el DSM-5 o el CIE-11, pero hay pequeñas variaciones. La comorbilidad, trastorno de ansiedad de la cabeza, trastorno de conducta como posicionista desafiante, TDAH. El curso y pronóstico es variable y depende de muchos factores, no solamente genéticos, sino también ambientales y sobre todo de vínculo terapéutico entre el evaluador y los padres o el niño. Y el diagnóstico diferencial con trastorno afectivo bipolar, conducta, ansiedad, separación, consumo de sustancias y alteraciones médicas. Dentro del tratamiento que les ofrecemos una vez diagnosticados, por ejemplo, en nuestro primer nivel de atención, si el trastorno depresivo es leve, el tratamiento indicado por todas las guías europeas, americanas, es la psicoterapia. De preferencia, la psicoterapia cognitivo-conductual es la que tiene mucha más evidencia, la cual se encarga de plantear muchas estrategias para poder abordar no solamente el comportamiento y la cognición del niño de acuerdo a la edad, sino también el abordaje familiar. Entre ellas, aquí hay tres que he considerado importantes, como la reestructuración cognitiva, activación conductual, el entrenamiento y resolución de problemas y el entrenamiento en habilidades sociales. Cada una desglosada, desmembrada en algunas situaciones que pueden leer a continuación, como reduce la rumiación, mejora la autopercepción, mejora el estado de ánimo, busca que participen también en o ser líderes de las circunstancias y problemas que tienen, desarrollan la confianza en el juicio y aumentan ese sentido de eficacia y de valor personal, de reconocimiento personal, etcétera, así como disminuir la timidez y el retraimiento social para mejorar la autoestima. No solamente la terapia cognitivo-conductual está indicada, a pesar de que es la que indican la mayoría de guías, ¿no? La número uno, pues también tenemos la psicoeducación, siendo la psicoeducación una terapia también estructurada con número de sesiones, con tiempo de sesión y que se utiliza mucho para adherencia a tratamiento. Es muy eficaz en trastorno de depresión y también en trastorno bipolar como una de las terapias más indicadas en este último. También tenemos la psicoterapia interpersonal, la psicoterapia de aceptación, también la terapia familiar, sobre todo la de corte sistémico, planteada por Minuchin, el argentino Minuchin, que plantea la terapia sistémica estructural, ¿no? Porque recuerden que aquí también en los niños y adolescentes hay que abordar el tema familiar. No puede ir separado el tratamiento del niño y la familia, tiene que ser un todo, es integrativo. Por eso es que no se puede correr en las atenciones de niños y adolescentes. Tiene que ser muy pausado, tiene que tomarse el tiempo que se necesita para poder ayudarlo. Y la terapia dialéctico-conductual para adolescentes, lógicamente, cuando ya el caso es un poco más grave y hay algún tipo de autolesiones. Recuerden que en adolescentes es importante plantearse el tema del duelo, saber cómo manejar el duelo. Para un adolescente, sus pares congéneres, sus amigos, sus amigas, representan algo muy importante en su vida. Y el duelo no significa para ellos solamente la muerte de una persona, sino también, por ejemplo, los cambios de escuela, la separación con amigos y amigas, la separación con la enamorada o el enamorado. Por lo tanto, sí es importante que para el manejo de depresión en adolescentes se conozca mucho sobre esto, sobre el duelo y la separación. Y aquí también se plantean algunos ejemplos
para poder manejarlo, ¿no? Dentro de este tratamiento se plantea, por ejemplo, la introducción y construcción de relaciones adecuadas, reconocimiento y normalización de emociones, la experiencia personal de pérdida, ¿no? Y los cambios en la vida del adolescente tras esa pérdida, para que pueda poder expresar los sentimientos que tiene y poder plantearse alguna alternativa de solución. Así como también los rituales de despedida. Esto fue usado mucho en la época del COVID, no solamente para adolescentes, sino también para niños, para adultos. Estas habilidades de afrontamiento, herramientas de afrontamiento para situaciones que no son positivas para él en ese momento. La mirada hacia el futuro, o sea, las proyecciones hacia el futuro y los cierres, que pueden ser individuales o de grupo. Es muy importante las terapias de grupo en adolescentes, si tienen la oportunidad de hacerlas en su primer nivel de atención y tienen un buen manejo de grupos en adolescentes, pueden realizarlas, porque el adolescente toma muy en cuenta la opinión de sus pares, que están probablemente igual de confundidos que ellos, pero ahí viene la habilidad del que dirige la terapia para poder esa información darle una utilidad para el problema de los diferentes adolescentes, que son muchos, ¿no? Y son de acuerdo al número de adolescentes que tengamos en el grupo, pero ellos toman muy en cuenta lo que dicen sus pares, más que lo que dice el líder o lo que dice la figura de autoridad, pero ya depende de ese cambio de estrategia que haga el líder de la terapia para poder utilizar esa información en beneficio de todos y darle una significación positiva. También se plantean los ejercicios, ¿no? Para los problemas de depresión en niños y adolescentes, que van desde ejercicios aeróbicos, entrenamientos de grupo, entrenamientos de resistencia o ejercicios anaeróbicos y los entrenamientos combinados, que son tanto la parte aeróbica como la parte anaeróbica. Entonces, el ejercicio sí es muy importante, no solamente para la parte emocional, sino también pueden planteárselo a los padres o al adolescente, sino también para su parte física. Recuerden que el reconocimiento personal es muy importante para el adolescente, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo en la sociedad? ¿A dónde voy? ¿Soy popular? ¿No lo soy? Entonces el ejercicio ayuda también a mejorar su aspecto físico de acuerdo a los requerimientos que él tenga y también a mejorar la salud física cardiovascular. Entonces hay muchas ventajas que se pueden obtener con la práctica de ejercicios. Y aquí tenemos una tabla en donde nos plantean los tiempos que estos pueden, que se pueden utilizar de manera beneficiosa, ¿no? De 40 a 50 minutos fue el tiempo más eficaz, ¿eh? La mayoría tiene ese tiempo para poder realizar estas actividades. Una frecuencia de 3 veces por semana fue la más óptima para este tipo de solución emocional, porque habrán adolescentes que van todos los días al gimnasio porque quieren además obtener algún tipo de beneficio físico, muscular, ¿no? Y el tiempo, 2 semanas más o menos, también teniendo en cuenta que es para el beneficio emocional. Pero hay chicos que practican esto durante todo el año o generalmente en épocas donde tienen un poco más de tiempo, que es durante las vacaciones. Pero aquí tenemos este planteamiento para que puedan sugerirles, orientarles o indicarles con respecto a los tiempos de práctica de ejercicio. Tenemos también dentro de las estrategias de tratamiento la opción farmacológica, ¿no? Y dentro de la opción farmacológica, los fármacos llamados antidepresivos, que ahora realmente el nombre que se les da es más, ya no tanto antidepresivos porque no se usan solamente para eso, sino inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o IRS, pues comprenden un grupo heterogéneo. Y no son los únicos, inclusive esto se amplía hacia un grupo más extenso de fármacos. Tenemos aquí una imagen, una línea de tiempo para que sepan que más o menos en los años 50 empieza este boom en el descubrimiento de la psiquiatría, en donde se investigan los primeros fármacos con este efecto antidepresivo y es este fármaco iproniazida que se le empezó a usar buscando un efecto antituberculoso.
el cual no se encontró, pero sí se encontró que mejoraba el estado de ánimo de estas personas. Entonces se orienta su línea de investigación hacia la parte emocional, ¿no? Igual los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, en la misma década del 50, se le empieza a estudiar para la esquizofrenia, pero se dan cuenta los investigadores que no mejora la psicosis, ni las alucinaciones, ni los síntomas positivos de la esquizofrenia, pero sí les mejora el estado de ánimo. Entonces también se orienta la línea de investigación hacia esa parte, ¿no? Esto es conocido en el mundo de la investigación como serendipia, que es encontrar el uso de un fármaco sin haberlo empezado a buscar, ¿no? O sea, de casualidad, ¿no? Entonces, pero es realmente el salto más grande que dan este tipo de fármacos en la década del 70 con el descubrimiento de los IRS, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS, siendo el medicamento más, el primero de todos y el más investigado, sobre todo en población infanto-juvenil, fluoxetina, ¿no? Que ya veremos que lo usamos hasta la fecha con gran éxito. Entonces, es a partir del 50 que viene esta revolución farmacológica en el mundo, incluido nuestro país también, por supuesto. Aquí solamente para que vean la gran cantidad de medicamentos que existen en el mercado, algunos probados en niños y adolescentes, otros no, que ya veremos a continuación cuáles han sido estudiados en esta población, que es la que nos convoca en este momento. Eh, pero antes de pasar a los fármacos aprobados por FDA, quiero comentarles, porque esto es importante para poder medir la respuesta al tratamiento, cuándo podemos saber si el tratamiento está respondiendo o no, cuánto tiempo podemos usar el tratamiento farmacológico, cuándo hablamos de una recaída o una recurrencia. La línea negra, la línea negra oscura, como ven, parte desde la normalidad en el eje de la X, de las abscisas, ¿no? Y pues ingresa a un valle, progresión hacia el trastorno, un valle o un declive o un hundimiento, que es los síntomas en actividad. Aquí dice fase 1, fase aguda de tratamiento, es donde los síntomas están mucho más álgidos, mucho más presentes y el paciente es evaluado y diagnosticado. Podemos utilizar la lista de síntomas pediátricos como una herramienta evaluatoria cuantitativa para poder medir los síntomas y poderla hacer después como una línea comparativa también. No hay problema, ¿no? El Pediatric Symptom Checklist que vimos hace un momento. Y luego, cuando los síntomas empiezan a responder, a eso le llamamos, valga la redundancia, respuesta. O sea, cuando los síntomas empiezan a menguar, a desaparecer, a disminuir. Este periodo agudo dura de 6 a 12 semanas. Sea usado el tratamiento psicoterapéutico si es una depresión leve o también sea usado para depresión moderada o severa el tratamiento farmacológico más psicoterapéutico. En ambos lo podemos medir. Los síntomas empiezan a remitir en un periodo de 6 a 12 semanas y eso se le llama respuesta. Luego entramos a una fase 2, que es la fase de continuación del tratamiento, que debe durar hasta 9 meses. En estas dos fases, tanto en la de aguda como en la de continuación, pueden haber recaídas, porque el paciente dejó la medicación, porque no fue a su terapia, porque hubo un problema familiar, porque hubo alguna muerte de repente en la familia, alguna enfermedad, por lo que sea. Puede haber una recaída. Así se llama, así se define el término recaída. Está dentro del proceso de recuperación del episodio. Pero si es que ya entramos a la fase 3, no hubo recaídas y es una fase de mantenimiento que de un año en adelante, ¿no? Entonces, donde ya las citas son mucho más distantes, el medicamento de repente ya dejó de usarse porque se recomienda de 9 meses a un año el uso. Y si hubiera alguna afectación sintomatológica, eso se le llama recurrencia. Quiere decir fuera del episodio actual. Es un nuevo episodio. Se considera un nuevo episodio. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a los episodios que se presenten en la vida de una persona, pues indicaremos el tiempo de tratamiento. Primer episodio hasta los 9, 12 meses. Segundo episodio hasta los 2 años de tratamiento. Tercero, más episodios. Probablemente el tratamiento sea de por vida. Pero también, como todo trastorno, como toda enfermedad, existe un curso natural. ¿Qué pasa si no tratamos a la depresión? Pues si no la tratamos, pues entra a la línea al valle o a la zona de los síntomas intensos y estos pueden continuar. Un 40%, o sea, 4 de 10 permanecen deprimidos durante largo tiempo de su vida.
20%, o sea, 2 de 10, entrarán en una distimia, en una recuperación parcial. Mejoran, empeoran, mejoran, empeoran. Y un 40% es la tasa que plantea según este cuadro de recuperación. Entonces, existe un 60% de personas en riesgo de permanecer deprimidos o de quedar con distimia o con este trastorno depresivo recurrente, como plantea el DSM-5. Entonces, es un porcentaje grande, importante, que merece que el paciente sea identificado, diagnosticado, tratado, seguido y no dejado de lado para poder mejorar su estilo de vida y su funcionalidad. En este caso es la escuela, su rendimiento, su aprendizaje y sus vínculos, ¿no? Para que este paciente no quede fuera del tratamiento. Dentro de los fármacos aprobados por la FDA, existen dos hasta la fecha. La fluoxetina es el medicamento que tiene evidencia más sólida, efectiva para la depresión en mayores de 7 años, y escitalopram ha sido aprobado por FDA también a partir de los 12 a 17 años. Tenemos fluoxetina en nuestros establecimientos de salud y es un medicamento muy noble, muy limpio, con pocos efectos secundarios y que puede ser usado desde esa edad si el caso lo amerita. ¿Correcto? Es importante trabajar muy bien la adherencia con el paciente, con la familia, para que la familia no se lleve el medicamento a pasear a la casa o haga un mal uso del fármaco. ¿Ok? Se debe plantear bien el uso de la medicación y ver si es que la familia o el paciente está adherido al tratamiento. También hay estudios con sertralina, con paroxetina, pero tienen algunas contraindicaciones, sobre todo con paroxetina. En este cuadro vemos, aquí hay una lista de los medicamentos aprobados por FDA. Por ejemplo, en el ítem 3 y 4 tenemos escitalopram, fluoxetina, ¿no? Y otros más, como clomipramina, por ejemplo, desde los 10 años para TOC, duloxetina desde los 7 años para trastorno de ansiedad generalizada, fluvoxamina desde los 8 años para TOC, flurazidona o lanzapina, ¿no? Más fluoxetina, en el caso de depresión bipolar a partir de los 10 o 12 años, ¿no? Habría que hacer esta corrección aquí. Y sertralina a partir de los 6 años, pero para trastorno obsesivo compulsivo. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen una lista un poco más ampliada de medicamentos que se pueden usar. Algunos contamos en el PENUME, ¿no? Para poderlos usar dentro de nuestro arsenal terapéutico. En el cuadro de su derecha tenemos justamente los fármacos que también, fluoxetina y citalopram, que son los aprobados por FDA, ¿no? Las dosis de inicio, este cuadro es muy interesante. Sertralina también tenemos aquí, citalopram también tenemos aquí, que a pesar de no haber sido aprobados para depresión, podemos usarlo de manera off-label. ¿Qué significa off-label? O sea, fuera de protocolo, y depende de la experiencia, de la experticia y del manejo del médico tratante para poder utilizar estos fármacos para otras situaciones de las cuales no han sido aprobadas para niños, porque sí han sido aprobadas para adultos. Lo que pasa es que es muy difícil hacer trabajos de investigación en niños. Se necesitan muchos requisitos, se necesitan pasar muchas barreras, porque hay muchos códigos, muchas normas que protegen la salud y la integridad del niño. ¿Correcto? Desde el código Nuremberg, desde el documento Belmont, desde el SIAMS, etcétera. Derechos de protección del niño, ¿no? Etcétera. Este cuadro también es importante porque nos da algunos efectos colaterales y algunas observaciones que también tenemos que tener en cuenta. Aquí este algoritmo nos muestra de manera muy sencilla cómo se debe manejar la depresión infantil. Eso está propuesto por la guía del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de México. Es un hospital que tiene 58 años trabajando solo psiquiatría infantil, nada más, ¿no? Entonces tienen muchísima experiencia en el manejo de este tipo de situaciones o de trastornos. Una vez hecho el diagnóstico, nos proponen depresión leve, como ya hemos dicho, psicoterapia cognitivo-conductual y todas las otras que hemos propuesto. Em, si la depresión es moderada, pues monoterapia con fluoxetina en niños, con fluoxetina o escitalopram si es adolescentes. Si hay una respuesta, ustedes ya saben lo que es una respuesta, lo hemos visto en el cuadro anterior, pues continuamos hasta los 12 meses, como plantea también el cuadro de la respuesta. Y si es positivo, pues mantenimiento y alta.
Si en cambio la respuesta es parcial o hay alguna recaída o no fue efectivo después de 8 a 12 semanas de uso del fármaco, no podemos hacer un uso, una evaluación precoz de los fármacos, pues ahí, hacemos un cambio de fármacos, como plantea la guía. Otro IRS, ¿no? Que puede ser sertralina o Flavel, o sea, fuera de protocolo, citalopram o fluoxetina, depende del que hayamos usado, podemos cambiarlo. Si hay respuesta, ya sabemos lo que es una respuesta, continuamos y mantenimiento. Si la respuesta es parcial, pues podemos agregar litio, plantea esta guía, bupropión o mirtazapina. Y si no hay respuesta, reevaluamos diagnóstico, reevaluamos comorbilidades y planteamos otro fármaco. Lógicamente, ya esto es un manejo más de segundo nivel, de tercer nivel o de nivel de instituto, ¿no? Pero bueno, está ahí para que lo conozcan. Y si en esta etapa 3 no, si hay una respuesta, perdón, continuamos, pero si no hay respuesta, porque también puede ser el caso, se vuelve a plantear la opción de reevaluar el diagnóstico, ¿m? Y puede ofrecer algunas terapias alternativas, como por ejemplo la terapia electroconvulsiva y magnética transcranial. Dentro de los efectos secundarios, tenemos que hay efectos secundarios, digamos, de los antidepresivos leves o manejables, que no implican mucha gravedad. Y es más, no se sugiere a veces ni retirar el fármaco, sino más bien disminuir las dosis, o son efectos pasajeros como gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, inquietud, insomnio, problemas sexuales. Es importante hablarlo con el adolescente, ¿no? Alteraciones en el peso, etcétera. Hay riesgo de convulsión con bupropión, pero bupropión no es un medicamento que lo usemos de manera habitual, ¿correcto? Y mirtazapina, que es un tetracíclico, hay efectos secundarios de sedación, pero también no es un medicamento habitual en adolescentes. Muy bien. Efectos secundarios de antidepresivos tricíclicos. A pesar que ya no se usa mucho, pero existe todavía la clomipramina para TOC grave o severo, ¿no? Y la amitriptilina. Hay efectos aquí cardiovasculares. Es muy importante controlar esto. Anticolinérgicos y histaminérgicos. Estos tres son los más importantes que debemos evaluar, tener en cuenta, conocer. Con los tricíclicos, ¿no? Que también son de manejo felizmente escaso. Pero sí tenemos, para ir concluyendo, dos efectos secundarios que hay que tener en cuenta de manera importante, como el síndrome serotoninérgico, que como su nombre lo dice, es un incremento de serotonina en la sangre y se da cuando combinamos fármacos que incrementan los niveles de serotonina en el espacio sináptico. Entonces, esto sugiero que no lo hagan dentro del primer nivel de atención, que cuando fracasa un tratamiento con un fármaco como serotonina o fluoxetina, cambiar a otro después del tiempo prudente, pero evitar em, adhesiones de fármacos para no ponernos en riesgo de un síndrome serotoninérgico. Esto se ve más ya en el área hospitalaria, donde sí los pacientes necesitan, o en institutos o en hospitales de tercer nivel, más fármacos porque tienen más comorbilidad. Eso ya no es tanto de manejo de primer nivel de atención, pero aquí está para que lo conozcan, que puede existir, por lo tanto debemos tener conocimiento de él. Y los síntomas son dolor abdominal, diarrea, sofocación, sudoración, hipertermia, somnolencia, temblores, insuficiencia renal. ¿Existe algún periodo de lavado, un periodo de tiempo en el cual no podemos combinar los fármacos? Sí, sobre todo con fluoxetina es importante que lo conozcan. Existe un metabolito que se llama la norfluoxetina, que más o menos nos dice que debemos esperar unos 14 días aproximadamente mientras vamos bajando la dosis de fluoxetina para retirarla y poder colocar un nuevo fármaco. Igual en sertralina, que es un medicamento que también tenemos en nuestro nivel primario de atención, también existe un metabolito de la sertralina, pero se va o desaparece en menor tiempo, ¿no? Con fluoxetinas tenemos que tener un poco más en cuenta eso. Y por último, el síndrome de discontinuación, que quiere decir que cuando interrumpimos abruptamente la medicación. Correcto, y eso es importante de tenerlo en cuenta porque si bien es cierto, los médicos sabemos y conocemos que con los fármacos
con los psicofármacos no podemos hacer eso, pero quizá la familia que no tiene ese conocimiento puede interrumpir el tratamiento de un momento a otro y pueden ocasionar el regreso abrupto, intempestivo de los síntomas ansiosos o de los síntomas depresivos, de manera a veces incontrolable. Entonces, sí se ha encontrado en estos estudios que ven en el lado derecho, sobre todo que paroxetina, por eso es que paroxetina debe evitarse su uso en población infanto-juvenil, salvo se tenga bastante experticia en el manejo de paroxetina. Entonces, sí hay mucha relación con síntomas de descontinuación como mareos, náuseas, cefalea, ansiedad, insomnio, sueños anormales, astenia, diarrea, etcétera. En cambio, con fluoxetina es menor, felizmente, y con sertralina también menor, ¿no? Pero paroxetina sí tiene estos inconvenientes que debemos evitar y conocer, ¿no? Para empezar. Bueno, estas ideas fuerza, vemos que fluoxetina está aprobado para depresión desde los 8 años en adelante, citalopram de 12 años en adelante hasta los 17, pero podemos utilizar otros fármacos dependiendo de la experticia, del manejo del médico tratante. Este uso de fármacos se llama off-label, quiere decir fuera de etiqueta, ¿no? Fuera de la aprobación. En la depresión leve, el tratamiento es psicoterapia, mientras que en la depresión moderada grave, medicamentos más psicoterapia. Efectos secundarios sí tenemos, de los más generales, gástricos, cefalea, aumento, disminución de peso, sueño, problemas sexuales. Tenemos problemas histaminérgicos también, anticolinérgicos en el caso de los antidepresivos tricíclicos. Y efectos secundarios graves, ¿no? Serotoninérgicos y síndrome de discontinuidad que sugiero en el primer nivel de atención no utilizar más de 2 IRS juntos para evitar el riesgo de este efecto secundario que sí puede tener implicancias de gravedad. Y con el síndrome de discontinuidad, concientizar bien y plantear muy buena adherencia a la familia para que esto no ocurra, por lo menos por parte de ellos. Em, Dentro de las conclusiones generales vemos que la depresión infantil no es un tema nuevo, se viene estudiando, investigando por lo menos hace 100 años, ¿no? Y ya existe un compromiso y un conocimiento cada vez más creciente en países como el nuestro. La depresión infantil está entre las 5 patologías más frecuentes en la infancia a nivel mundial, ¿no? O sea, no es poca cosa y dentro de los cuadros epidemiológicos cada vez tiene una mayor importancia y relevancia este trastorno. En la OMS maneja cifras que van desde 1.4% de prevalencia en chicos menores de 14 años y de 3.2% de prevalencia en chicos mayores de 15 hasta los 19 más o menos, ¿no? La relación varón y mujer es 1 a 1 en la infancia, ¿no? Hasta los 10 años, pero luego de 10 en adelante ya hay una diferenciación, ¿no? Aumentando más en el caso de las mujeres. En el Perú las cifras más o menos de prevalencia son similares a las mundiales, 2.8%. Y la depresión infantil no siempre es tristeza, sino desde cambios conductuales, irritabilidad y, lógicamente, hasta compromiso del estado de ánimo en chicos más grandes, ¿no? Como están descritos aquí y como lo hemos visto en las láminas anteriores. Las comorbilidades más frecuentes es el trastorno de ansiedad, los trastornos de conducta, por eso pueden confundirse muchas veces con estos, y hay que conocer bien al niño y hacer un seguimiento longitudinal, ¿no? Y los fármacos de elección son los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, escitalopram en la cabeza y sertralina como medicamento off-label. Eso es lo que les había traído el día de hoy. Si es que tienen alguna pregunta, quedo a la espera para poderles resolver. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. ¿Existe alguna consulta para el médico psiquiatra infantil, Héctor Ocampo? Entonces, sí, le agradezco la participación durante todo este mes a todas las macroregiones. Los participantes han estado muy a gusto con sus exposiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias también. Nos vemos. Gracias. Les voy a compartir el formulario que está, el formulario de salida. También lo voy a compartir a los correos de los que han participado de la macrorregión Oriente. Antes de que concluyamos, vamos a hacer una presentación breve de cuáles son las respuestas de este formulario.
Entonces estoy compartiendo el formulario, está la información general con respecto a sus datos y luego las preguntas. Según el DSM-5, ¿cuál de las siguientes no es un trastorno depresivo reconocido? La pregunta es trastorno afectivo estacional. ¿Cuál es el antidepresivo con mayor evidencia de efectividad y seguridad? Es la fluoxetina. ¿Cuál de las siguientes características se asocia de mayor riesgo de evolución hacia trastorno bipolar? La hipomanía después del uso de antidepresivos. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de síntomas es más característica de la depresión en edad escolar? Tristeza, cefaleas y bajo rendimiento escolar. Em, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, evolución clínica en la depresión en niños y adolescentes es correcta? El inicio temprano de la depresión en los padres es un factor de riesgo para recurrencia. Frente a un caso de sospecha o confirmación de maltrato infantil, el personal de salud debe garantizar todas las siguientes excepto brindar información en el lenguaje técnico para los niños. La evaluación de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se brinda lo siguiente, excepto brindar dinero directamente y en caso de violencia sexual se utilizan los siguientes códigos: T74242 para abuso sexual, T7 T74.8 para otros síndromes de maltrato en forma mixta. Muchas gracias por su participación. Sí, es un solo link. Solamente va a ser un solo link, no hay link de entrada, solamente de salida. Muchas gracias por su participación. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Recuerden, en el correo de confirmación vamos a mandar también las fechas para la siguiente sesión con los links para la siguiente sesión que va a ser en el mes de mayo. Muchas gracias. Nos vemos.